El cálculo es una de las ramas más versátiles de las matemáticas. Una de las razones es que el cálculo recoge algunas ideas fundamentales para estudiar los fenómenos que acontecen en el mundo real. Efectivamente, el cálculo recoge la idea de cambio, la idea de variación, la idea de velocidad. Y en cualquier fenómeno real que uno tenga que estudiar, enseguida se da cuenta de que está ocurriendo una variación, un cambio, y que necesita el cálculo para poder precisar qué es lo que está ocurriendo y para poder predecir qué es lo que va a pasar en el futuro. Además, hay otra segunda aproximación al cálculo que es puramente geométrica. Y es que, en un cierto sentido, la idea de velocidad coincide con la idea de tangente a una curva. De esta forma, se puede interpretar el cálculo como una forma de estudiar geometría. Comenzaremos este vídeo con una aproximación geométrica al cálculo. Estudiaremos cómo podemos definir, cómo podemos calcular la tangente a una curva en un punto. Es común que la primera aproximación que tenga el estudiante a la noción de tangente a una curva sea la siguiente. Una recta es tangente a una circunferencia cuando la corta en un solo punto. Esto es válido también, por ejemplo, para una curva cerrada y convexa, es decir, que no tenga entrantes ni salientes, como puede ser la elipse. Puede que en la infancia esta sea una definición adecuada, pero ahora lo mejor es desembarazarse de ella cuanto antes. Aun siendo correcta en estos casos particulares, solo admite algunas pequeñas generalizaciones. Con la definición que hemos utilizado hasta el momento, no sería posible ir mucho más allá de las elipses y circunferencias, y la naturaleza casi siempre nos coloca ante casos mucho más complicados. Fijémonos en la siguiente curva. La recta que veis corta a la curva en un solo punto, y sin embargo está muy lejos de ser la recta tangente en el punto de corte. Esto se ve claramente cualquiera que sea la intuición de recta tangente que llevemos con nosotros. En el siguiente caso, que como se puede apreciar es más complejo, la recta que corta en ese punto sí es claramente tangente en el mismo. Y fijaos que sin saber aún qué demonios es la recta tangente, todo el mundo sabe reconocerla como tal. Ahora bien, nuestra recta tangente corta a la curva no solo en el punto de tangencia, sino que también la corta en otros 4. Y según nuestra definición infantil, esto no debería ocurrir. Luego estamos muy lejos de captar la esencia que hay detrás de la intuición de tangente. Vamos pues a intentar encontrar qué es lo que realmente hace a la recta tangente serlo. Una buena forma de descubrir qué es lo que caracteriza una situación ideal es compararla con una que no lo es. Algo que debería parecer claro es que la recta tangente a una curva es un asunto entre la recta y la curva, pero no toda la curva, sino solamente un trocito de la misma que contiene al punto. Si cuando la curva se aleja del punto, la tangente corta en más puntos, esto es algo que no concierne a la tangente, que se ocupa solo de lo que pasa con su curva en el punto de tangencia. Una vez aclarado esto, vamos a equivocarnos al pintar la tangente, observando nuestro error cerca del punto de tangencia. Lo que vemos en nuestro dibujo es que la tangente, mal dibujada, está cortando a la curva en 2 puntos. Estos 2 puntos se han escindido a partir del punto de tangencia de la tangente ideal y verdadera. Esta idea, aunque formalmente aún incorrecta, resulta fructífera. Lo que ocurre con una recta para que sea tangente es que no solo pasa por el punto de tangencia, sino que pasa por 2 puntos de la curva que están infinitesimalmente juntos, confundidos en uno solo con el punto de tangencia. Sea esta nuestra primera definición de tangente a una curva: imprecisa, no formalizada y provisional. Ahora es necesario que la comprobemos con más ejemplos. Si estamos en lo cierto, la recta que no era tangente, al menos aquella que nuestra intuición no quería definir como tal, debería ser declarada no tangente con nuestra nueva definición. Para comprobar que esto es así,
equivoquémonos un poco al dibujar la recta. Y vemos que siempre corta en un solo punto. Parece que esto funciona. Veamos ahora qué ocurre cuando nuestra recta sí era tangente y que la definición infantil rechazaba como tal. Primero debemos descartar lo que ocurre lejos del punto de tangencia, olvidando así los puntos que antes nos planteaban algún problema. Una vez hecho esto, nos equivocamos un poco y descubrimos que había dos puntos que se habían fundido infinitesimalmente juntos en el punto de tangencia, cumpliendo de esta forma las normas que le marcaba nuestra reciente definición de tangente. Para asegurar la solidez de una nueva definición, hemos de considerar muchos ejemplos por si es necesario modificarla. Después de pensar un poco, se nos puede ocurrir la siguiente situación. Al mover ligeramente nuestro dibujo de la recta tangente, descubrimos que había no solo dos puntos infinitesimalmente juntos, sino que había tres puntos ocultos detrás del punto de tangencia. Acabamos de descubrir un hecho importante, pues en algunas ocasiones las curvas tienen lugares especiales en donde se aglomeran más de dos puntos infinitesimalmente juntos en el corte de la curva con la recta tangente. Estos lugares suelen ser importantes. Por ejemplo, donde se aglomeran tres, tenemos lo que se llaman puntos de inflexión, que luego veremos con más detalle. Una vez descubierto esto, no es difícil imaginar un ejemplo donde se aglomeren tantos puntos infinitesimalmente juntos como queramos. 3, 4... Hay un reproche más serio que debemos hacer a nuestra definición. Un reproche que dio mucho que pensar hasta que en el siglo XIX un gran matemático llamado Cauchy consiguió solventar este problema. Lo que debemos hacer es plantearnos: ¿qué son puntos infinitesimalmente juntos? Se puede sentir la tentación de decir que son puntos que están seguidos, pero a poco que pensemos, comprendemos que esto no tiene mucho sentido. Porque si dibujamos dos puntos que estén muy juntos, siempre habrá alguien con una lupa o con un microscopio que nos haga ver que entre los dos puntos hay todo un segmento intermedio y que esto de la cercanía depende mucho de la escala. Si desesperados dibujamos solo un punto, nos dirán que allí solo hay un punto y que si vemos dos es porque estamos un poco mal de la cabeza. ¿Qué hacer? La idea de Cauchy, que nosotros utilizaremos aquí, es la siguiente. Pinte usted los dos puntos separados. A través de ellos pinte la tangente y después vaya moviendo toda la estructura, mientras que el segundo punto se acerca infinitamente al primero. La clave genial está en poder precisar esto de infinitamente. La herramienta subyacente se llama límite y nos permite decir, sin que los matemáticos se molesten, que la recta tangente es lo que nos encontramos como límite de las rectas secantes cuando un punto móvil tiende al punto de tangencia que está fijo. Vamos a estudiar ahora la inclinación que tiene una recta que pasa por dos puntos fijos de coordenadas, x1 y 1, x2 y 2. Para medir la inclinación de una recta, lo que tenemos que hacer es formalizar la idea intuitiva de cuánto sube la recta. Una forma de hacer esto es la siguiente. Si avanzamos sobre el eje X una unidad, 1 metro por ejemplo, y miramos cuánto hemos subido en la recta, esta cantidad que subimos es una buena medida de la inclinación de la recta. Este número se llama pendiente de la recta y es común denotarlo por la letra M. El problema que se nos plantea en nuestro caso es que entre x1 y x2 no tiene por qué haber una unidad. Si la hubiera,
ya habríamos terminado, ya que si x2 menos x1 fuera 1, entonces solo tendríamos que medir lo que vale y2 menos y1. Desgraciadamente, los dos puntos x1 y 1, x2 y 2, son dos puntos cualesquiera, y se supone que x2 menos x1 es una cantidad completamente arbitraria. Este problema se puede solucionar muy fácilmente si observamos que lo único que debemos hacer es plantear una regla de 3. Puesto que si en x2 menos x1 unidades hemos subido y2 menos y1 unidades, tendremos que en una unidad habremos subido m unidades, siendo esta m la pendiente que buscamos. La regla de 3 lo que nos dice es que m es igual a y2 menos y1 por 1 entre x2 menos x1. Hay que tener mucho cuidado y observar que no hemos hecho trampas a la hora de emplear la regla de 3 para calcular esta pendiente. Emplear la regla de 3 es lícito puesto que la recta es recta y está subiendo o bajando todo el tiempo a la misma velocidad. Si no fuera recta, si fuera una curva, el método no sería correcto, ya que la velocidad con la que sube no sería constante. Sin embargo, infinitesimalmente sí podemos emplear este método en una curva. Retomemos nuestro punto de partida. Necesitábamos determinar la recta que pasa por dos puntos que están sobre una curva. Es decir, la coordenada x de los dos puntos es arbitraria. Sin embargo, la coordenada y es función de x. Es decir, y es igual a f de x. Expliquemos esto más detenidamente. A partir de x, y mediante una serie de operaciones que llamaremos f de x, podemos conseguir el valor de y. Si hacemos esto para todos los posibles x, conoceríamos todos los valores de las y's. Y por lo tanto, la forma de la función. Volvamos al punto de partida. Necesitamos determinar la recta que corta a la curva en dos puntos. Además, haremos que uno de ellos sea móvil, haciendo que esté cada vez más y más cerca del otro, hasta que sea infinitesimalmente próximo. Es conveniente escribir el punto que consideramos móvil x2 de la siguiente forma. x2 es igual a x1 más una cierta cantidad de incremento de x. Esta cantidad es la que consideramos variable, y según la obliguemos a ser cada vez más y más pequeña, el punto x2 se acercará más y más al punto x1. Retomando el concepto de pendiente, la pendiente de la recta que pasa por los dos puntos tiene la siguiente expresión. M es igual a f de x2 menos f de x1 partido por x2 menos x1. Ahora bien, si escribimos x2 como x1 más incremento de x, nos queda la siguiente expresión. M es igual a f de x1 más incremento de x menos f de x1 partido por x1 más incremento de x menos x1. Si ahora empequeñecemos incremento de x infinitamente, y esto se consigue formalmente tomando el límite de esta expresión cuando incremento de x tiende a 0, lo que conseguimos es calcular la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto x1.
Ya que incremento de x lo hacemos más y más pequeño, estamos midiendo la inclinación de la tangente a la curva en el punto x1. En el caso de que este límite exista, lo que habremos hallado es lo que se denomina la derivada de la función f en el punto x1. A este número se le suele denotar como f' de x1. Simplificamos la notación llamando al punto x1 simplemente x, y obtenemos pues que la derivada de f en el punto x es el límite cuando incremento de x tiende a 0 de f de x más incremento de x menos f de x partido todo por incremento de x. En la famosa fórmula velocidad igual a espacio partido por tiempo, se está calculando cuánto se desplaza un móvil por unidad de tiempo. Es decir, sabemos que al dividir una cantidad entre otra, lo que hacemos es repartir la cantidad del numerador entre la del denominador, y de esta forma calculamos cuánto le corresponde del numerador a cada unidad de objetos a los que el denominador se refiere. En nuestro caso, los objetos a los que el denominador hace referencia son segundos, y lo que calculamos es cuánto se desplaza el móvil por segundo. Observemos que en esta fórmula realmente no se espera que se obtengan medidas distintas de la velocidad si dejamos que el móvil se mueva durante más o menos tiempo. Tomemos por ejemplo el caso de un coche. Se espera que si en 2 segundos el móvil recorre 4 metros, en 4 segundos el móvil recorra 8 metros. Y en 1 segundo el móvil recorrerá 2 metros. Es decir, se espera que el cociente que obtenemos siempre se mantenga constante. Sin embargo, el coche que veis en la imagen no tiene por qué moverse siempre con la misma celeridad. Y esta cantidad que estamos calculando dependerá en general fuertemente de cuánto tiempo observemos al móvil moverse. Aunque a pesar de todo, este cociente pueda interpretarse como una velocidad media, a nosotros nos interesa una noción más fina que nos indique con qué celeridad se mueve el coche en cada momento. Imaginemos una moto de competición circulando a muy alta velocidad. Es evidente que si el circuito tiene una longitud total de 4 kilómetros y el piloto consigue recorrer el circuito en 90 segundos, entonces la velocidad será 4.000 metros entre 90 segundos, igual a 44 metros por segundo. O si se quiere expresar en kilómetros por hora, unos 160 kilómetros por hora. Si vemos el desarrollo de la carrera con más detalle, observamos que no ha circulado en todo momento a esa velocidad, ya que en algunas curvas muy cerradas la velocidad era muy inferior y en las rectas la velocidad aumentaba muchísimo. Vemos, por tanto, que la velocidad que obtenemos depende claramente del tiempo que permitamos a la moto desplazarse. Debemos, pues, desarrollar una noción que mida este fenómeno. Para hacer esto, vamos a aproximar el movimiento por movimientos más sencillos que supondremos de velocidad constante. Por ejemplo, dejemos que la moto se mueva durante intervalos de 1 segundo. Es una aproximación suponer que en cada trozo de espacio recorrido por nuestra moto en 1 segundo, la velocidad a la que la moto se mueve es constante. Podemos ahora calcular la velocidad en cada uno de estos intervalos.
Tenemos ahora una secuencia de 90 números que nos describen mucho mejor cómo está cambiando el movimiento de la moto que el único número que teníamos antes como aproximación de la velocidad. Desde luego, podemos mejorar este procedimiento. Si por ejemplo suponemos que los intervalos de tiempo que dejamos transcurrir son intervalos de medio segundo, lo que obtendríamos sería una secuencia de 180 números que describirían aún mejor el movimiento de la moto. Desde luego observamos lo que parece ser un principio universal. Cuanto más precisión y mejor conocimiento deseemos, más complicada ha de ser nuestra descripción. Probablemente en muchas situaciones prácticas, una aproximación como la que hemos conseguido hasta ahora sea suficiente para satisfacer nuestras necesidades. Supongamos que dejamos que la moto circule en intervalos de una duración incremento de t. Y veamos en detalle la situación. Además, supongamos que tenemos una magnitud que llamaremos S de t, que nos mide cuánto espacio ha recorrido la moto desde la línea de salida durante t segundos. Entonces, la cantidad S de t más incremento de t menos S de t es el espacio que la moto recorre entre el segundo t y el instante t más incremento de t. Si dividimos esta cantidad por incremento de t, estamos calculando lo que sería la velocidad de la moto en este intervalo, si ésta se mantuviera constante. Si hacemos ahora que incremento de t se haga infinitamente pequeño, sí podremos suponer que durante una cantidad de tiempo infinitesimal el movimiento de la moto es constante. Esta idea intuitiva se puede llevar a la práctica simplemente tomando el límite de la expresión cuando incremento de t tiende a 0. Este límite es lo que, por definición, llamamos velocidad instantánea del móvil en el instante tv de t. Notemos dos cosas. Primero, nuestra descripción de la celeridad de la moto se ha complicado infinitamente. Hemos cambiado la descripción anterior, que tenía un número finito de datos, por una cantidad variable que es en principio distinta para cada instante t. La segunda observación fundamental es que la expresión que hemos obtenido es formalmente idéntica a la que antes habíamos obtenido como derivada de una función en un punto. Si consideramos que S de t, el espacio recorrido por la moto desde la línea de salida en el instante t, es una función que depende de la variable t, entonces vemos que la velocidad del móvil en el instante t no es más que la derivada de s con respecto a t. Este es un hecho fundamental que justifica la importancia de la derivada como instrumento útil para la técnica. Porque es claro que este proceso que hemos desarrollado para un fenómeno relativamente simple, como es el movimiento lineal de un móvil, se puede desarrollar de forma paralela para cualquier magnitud que se esté midiendo en un fenómeno y que varíe a lo largo del tiempo. Lo que obtendremos será una cantidad que medirá la celeridad del proceso, aunque esta no sea la noción de velocidad de la dinámica, sino cualquier otra medida del cambio. Aparece, pues, la derivada de forma ubicua tanto para estudiar la velocidad con la que se está desarrollando una reacción química como para analizar cuán rápidamente cambia un fenómeno económico. Supongamos que una función está representando un fenómeno real, como podrían ser las ganancias de una empresa según va transcurriendo el tiempo. Seguramente todo el mundo estará de acuerdo en que, al menos para el dueño de la empresa, resulta de grandísima importancia saber si la función está creciendo, con lo que cada vez ganará más dinero, o decreciendo y la empresa amenazada por la quiebra.
De forma similar, es importantísimo en muchas ocasiones poder conocer los puntos donde se alcanzan máximos o mínimos, o saber cuál es la curvatura de la curva. La curvatura es especialmente importante porque, en cierto sentido, es una medida del cambio de la curva, es decir, de la aceleración del fenómeno. Todo esto es relativamente fácil de estudiar si podemos hacer uso de la noción de derivada. Respecto al crecimiento o decrecimiento de la curva, observamos el siguiente hecho bastante evidente. Si la tangente a la curva está inclinada hacia arriba, o con más precisión, si la pendiente es positiva, entonces la curva está creciendo alrededor del punto de tangencia. Y si está inclinada hacia abajo, entonces la función está decreciendo. Por tanto, en la práctica, para estudiar la zona donde la función crece o decrece, estudiamos los puntos donde la derivada de f es positiva o negativa. ¿Y dónde es cero? Los puntos donde es cero son muy especiales. En efecto, los puntos de máximo han de ser puntos en los que la tangente ni suba ni baje. Ha de tener pendiente cero, o dicho más coloquialmente, no ha de tener pendiente. La razón es clara después de un segundo de meditación, ya que, si la pendiente fuera positiva, la curva subiría y estaría más alta a la derecha del punto que a la izquierda, y por tanto no sería un máximo, porque un punto que es máximo ha de estar más alto que los que hay a su alrededor. Por la misma razón no puede tener inclinación negativa, porque si no la curva estaría bajando y ocurriría que los puntos a la izquierda de la función estarían más altos que los puntos a la derecha, y sería imposible que hubiera un máximo. Un argumento idéntico es válido para los mínimos. Así tenemos un estupendo detector de máximos y mínimos. Bastará con intentar localizar qué puntos hacen que la primera derivada se anule. En la práctica supone estudiar cuáles son las soluciones de la ecuación f' de x igual a 0. Debemos tener un poco de cuidado, porque no todas estas soluciones tienen por qué ser máximos o mínimos. Un ejemplo fácil que muestra que las cosas no tienen por qué ser así es la gráfica de la función y igual a x al cubo. En el cero, la función no tiene ni un máximo ni un mínimo, y sin embargo la tangente es horizontal. Lo que hemos dicho hasta el momento es verdad, pero no es toda la verdad. En algunas ocasiones, la primera derivada no detecta los puntos de crecimiento y decrecimiento de una curva adecuadamente. Efectivamente, en la función que veis en la imagen, la primera derivada resulta que es cero, la tangente es horizontal, es plana, y se está creyendo que no hay crecimiento ni decrecimiento en ese punto. Naturalmente, la función está creciendo, como es bien claro por el dibujo que tiene. Sin embargo, la primera derivada no lo detecta. Afortunadamente, ese tipo de puntos es muy excepcional. Es muy raro que uno se encuentre con una situación como esa, y genéricamente la primera derivada sí funciona muy bien para detectar dónde la función crece o decrece. Sin embargo, si uno quiere hacer un estudio absolutamente preciso, sí tiene que tener en cuenta este tipo de puntos. Pero primero hemos de hacer un pequeño esfuerzo de abstracción. La derivada que hemos calculado y que mide la pendiente de la recta tangente a la función es de nuevo una función. Veamos pues cómo se puede representar. Tomemos por ejemplo una función con la forma que veis. En cada punto el valor numérico de la pendiente de la tangente es justamente el valor de la primera derivada en ese punto. Representémoslo. Si hacemos esto con todos los posibles puntos, obtendremos la gráfica de la función primera derivada con el aspecto que veis en la pantalla.
Si repetimos el proceso con la función primera derivada, de nuevo obtendríamos una función que llamaremos en este caso segunda derivada. Supongamos que la segunda derivada es negativa en un punto. Esto sabemos que implica que la primera derivada es decreciente cerca de este punto. Pero la interpretación de esto es que las pendientes de las tangentes van decreciendo según avanzamos por el eje horizontal. Tenemos, pues, la situación que estamos viendo en la pantalla. Las tangentes están obligando a que la función tenga una forma que parece ser una cavidad si la miramos desde abajo. Se dice que la función es cóncava. Podemos desde luego hacer el mismo razonamiento en el caso de que lo que ocurra es que la segunda derivada sea en un punto positiva. Entonces resultará que la primera derivada ha de ser creciente cerca del punto que estamos estudiando, y por tanto las pendientes de las tangentes a la gráfica de la función aumentan según avanzamos por el eje horizontal. Por tanto, la gráfica de la función ha de tener un aspecto parecido al que estamos viendo en la pantalla. Si continuamos mirando la función desde abajo, vemos que el aspecto de la función es convexo. Resulta evidente que si un punto es máximo, el aspecto que ha de presentar la función cerca de él es cóncavo, y si es mínimo, la función no tiene más remedio que presentar un aspecto convexo. Podemos asegurar que, si en un punto X la segunda derivada es negativa, entonces cerca de ese punto el aspecto de la función es cóncavo. Además, si la primera derivada se anulaba en X y era por tanto X un posible candidato a máximo o mínimo, podemos concluir y asegurar que el punto es un máximo. Y análogamente, si en un punto X la segunda derivada es positiva, entonces cerca de ese punto el aspecto de la función es convexo. Además, si la primera derivada se anulaba en X y era por tanto X un posible candidato a máximo o mínimo, podemos concluir que el punto es un mínimo. Sigamos estudiando más utilidades de la segunda derivada. Cuando una función pasa de ser cóncava a ser convexa o viceversa, es decir, cuando cambia su tipo de curvatura, se dice que tiene un punto de inflexión. Nos gustaría dar una idea intuitiva muy interesante acerca de los puntos de inflexión. Esta idea, aunque desde un punto de vista estrictamente formal es falsa, pues también es cierta. Y es que, como estáis viendo en el dibujo, los puntos de inflexión se pueden interpretar como aquellos puntos en los que la recta tangente no pasa solamente por dos puntos infinitesimalmente próximos, sino que pasa por tres puntos infinitesimalmente próximos de la curva. Y, en general, puede ocurrir que tengamos un punto de inflexión siempre que la recta tangente pase por un número impar de puntos infinitesimalmente próximos de la curva, y mayor que 1, claro, porque si no, no es una recta tangente. Vamos a desarrollar un método que nos permitirá decidir casi siempre si un punto es punto de inflexión. Puesto que a un lado del punto la función debe ser cóncava o convexa, y al otro lado debe ocurrir lo contrario, resultará que a un lado del punto la segunda derivada deberá tener signo distinto que al otro lado. En consecuencia, en el punto mismo la segunda derivada habrá de anularse. Tendremos pues que resolver la ecuación f segunda de x igual a 0 para localizar los candidatos a puntos de inflexión. Como siempre, cabe esperar que no aparezcan demasiados puntos candidatos. Cada uno de ellos habrá de estudiarse ahora individualmente, porque en algunas situaciones patológicas podría ocurrir que a pesar de anularse la segunda derivada, el punto no sea de inflexión. Por ejemplo, en la función f de x igual a x a la cuarta. El 0
es un punto en el que se anula la segunda derivada, y sin embargo la función en el cero no tiene un punto de inflexión. No obstante, esta situación, aunque a veces se puede dar, no es genérica. Volvamos a nuestro ejemplo anterior. Si queremos asegurarnos de que un punto es efectivamente un punto de inflexión, suele bastar con cerciorarse de que el signo de la función segunda derivada a la derecha y a la izquierda del punto es distinto, de forma que por el argumento que acabamos de hacer podemos garantizar que el punto es de inflexión. A veces, para asegurarnos que un punto es de inflexión, lo que hacemos es asegurarnos de que la función segunda derivada es decreciente o creciente en el punto. Si aseguramos esto, entonces, al anularse en el punto y ser, pongamos por caso, decreciente, podemos garantizar que la función atraviesa el eje de las x, siendo a la derecha del punto negativa y a la izquierda positiva. Frecuentemente, uno garantiza que una función es creciente o decreciente, como ya sabemos, simplemente viendo que la derivada de la función es positiva o negativa. Es decir, lo que tendremos que comprobar es que la función segunda derivada tiene en el punto una derivada no nula. Esto es, que la tercera derivada es en el punto no nula. Uno reconocerá que en un punto donde se anula la segunda derivada, es extremadamente improbable que la tercera derivada también se anule. Veremos ahora una última interpretación de la segunda derivada. Para ello debemos precisar un poco más la noción de curvatura. Veamos primero unos cuantos ejemplos. Consideremos una recta. Una recta razonable no se curva nada. De hecho, se podría decir que una recta es una curva que no se curva. Pintemos la tangente según avanzamos por la recta. En este caso es extremadamente fácil hacer esto, porque la tangente coincide con la recta. Como ya dijimos, la recta tangente a una curva es la recta que más se aproxima a la curva, y en el caso de que la curva sea una recta, es claro que es ella misma. Si trasladamos la recta tangente cuidadosamente al origen de coordenadas, vemos que obtenemos una recta fija que no se mueve para ninguno de los puntos de tangencia. Tomemos ahora una curva como la de la gráfica. Vemos que al principio se curva suavemente. Después, mucho más, y al final se tranquiliza, curvándose de nuevo con suavidad. Si hacemos el proceso de ir trasladando la recta tangente a la gráfica hasta el origen de coordenadas, vemos que al principio la recta tangente se mueve suavemente. Después, más rápido, y por último vuelve a decelerar. Vemos pues que la curvatura de la función tiene mucho que ver con la velocidad con la que se mueve la recta tangente. La curvatura no tiene que ver con lo grande que es la pendiente, sino con la velocidad con la que ésta varía. Y la curvatura se medirá pues con la derivada de la función que nos da la pendiente, porque ya sabemos que la derivada mide la velocidad. Sabemos además que la función que nos da esta pendiente es la primera derivada. Por lo tanto, la curvatura se mide con la derivada de la función que nos da la pendiente. Es decir, la curvatura se medirá con la segunda derivada. Quedémonos pues con la siguiente idea. La medida de la curvatura de una curva tiene muchísima relación con la segunda derivada. El último fenómeno que vamos a estudiar ilustra muy bien la aplicación del cálculo como instrumento para medir la velocidad del cambio de un fenómeno. Además, nos va a abrir las puertas a la segunda parte del cálculo, que aquí no vamos a estudiar, pero que es tan importante como la primera, y es el cálculo integral.
Lo que vamos a hacer es estudiar el área que hay comprendida entre la gráfica de una función y igual a f de x y el eje horizontal. Vamos a medir el área que hay comprendida entre la gráfica de una función y igual a f de x y el eje horizontal. Mediremos este área no sobre todo el eje horizontal, sino solo el área que hay sobre un cierto intervalo de extremos. Por ejemplo, el 0 y un cierto punto que nos imaginaremos variable y que llamaremos x. Para simplificar las cosas, supondremos que la gráfica de la función se mantiene siempre por encima del eje horizontal. Entonces es claro que el área va creciendo según movemos x hacia la derecha. La pregunta que intentaremos contestar es: ¿con qué velocidad crece este área? Parece intuitivamente claro que este área crece más rápidamente cuando la función es muy alta y crece mucho más despacio cuando la función está baja. De forma que parece muy claro que la velocidad de crecimiento de la función área a de x tendrá mucho que ver con lo alta que está la función, pero realmente decir lo alta que está la función no es más que una forma espectacular de decir lo que vale la función. Vamos a comprobar que en este caso la vida nos sonríe y la respuesta que vamos a obtener es que la velocidad con la que crece el área a de x es justamente f de x. No es difícil comprobar esto si nos permitimos algunas libertades. Supongamos que la función está hecha a base de pequeños escaloncitos infinitesimales que vistos de lejos parecen formar una curva, bajo los cuales está el área que queremos estudiar. Vamos a ver cuánto vale el área que añadimos con cada uno de estos escaloncitos. Como lo que tenemos que medir es el área que hay en un rectángulo, obtenemos que es simplemente el área de la base por la altura del rectángulo. La base estará formada por el intervalo de extremos, digamos x y x más incremento de x. Y la altura, por nuestra suposición de que la función es escalonada, es simplemente f de x. Así que el área del rectángulo es f de x por incremento de x. Ahora estamos en condiciones de hacer lo que hemos hecho siempre, que es calcular la variación de la función a de x más incremento de x menos a de x. Pero esta es claramente el área que acabamos de calcular, f de x por incremento de x. Al dividir esto por incremento de x, obtenemos simplemente f de x. Esto que hemos hecho no es cierto, porque obviamente la función no tiene por qué ser escalonada. Pero si hacemos incremento de x infinitesimalmente pequeño, es decir, tomamos el límite de esta expresión cuando incremento de x tiende a 0, entonces nuestro razonamiento está razonablemente justificado y vemos cómo la derivada de la función área es f de x. Este resultado se conoce como teorema fundamental del cálculo y es una de las piezas clave de las matemáticas.